Abrimos Santiago entonces, capítulo 5. Verso 13 dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Perfecto. Habíamos hablado un poco del tema de las alabanzas a lo largo del tiempo, desde el pueblo de Israel, tocando los salmos, vimos un videíto de cómo era también el sistema de alabanzas. Se priorizaba mucho la poesía y la letra, no tanto la música era más algo de fondo. A lo largo del tiempo la iglesia cristiana adopta también esto, porque obviamente hay un contexto judío, la iglesia nace judía y gran parte del primer siglo es así que la iglesia sigue cantando salmos. Dijimos que los himnos que se cantaban no son el himnario que tenemos hoy, eran fragmentos de esos salmos o salmos más pequeños. Y también, ¿qué más decía el texto? Cánticos espirituales. Y dijimos que eso tenía dos interpretaciones: eran cánticos que ellos espontáneamente realizaban, y también nos quedan algunas doxologías que el mismo Pablo utiliza, que se cree fehacientemente que eso se cantaba en la iglesia también, como hoy se canta también, ¿no? Muchas doxologías. Y les leí también el Oxirrinco. ¿Se acuerdan qué era? El himno de Oxirrinco, del siglo III. Es el primer cántico cristiano con notación musical que se encontró arqueológicamente, una letra muy cristocéntrica, y bueno, y nos deja también entrever que la iglesia siempre fue cantarina, siempre las alabanzas fueron asociadas al pueblo de Dios, y lo va a seguir siendo así. Hermanos, un día vamos a dejar de predicar, pero no vamos a dejar de cantar. Porque Dios lo quiso así, y porque, ¿qué creen? ¿A Dios le gusta o no le gusta la música? ¿Qué hay en el cielo? Música por excelencia, ¿no? Vemos ahí en el Apocalipsis cómo esos seres, que no sabemos ni cómo serán, porque hay solo una gráfica que Juan pone ahí, ¿qué están haciendo? Están cantando, están alabando, incluso los ángeles, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a unir a ese cántico y esa adoración también. Así que, si no te gusta la música, agarrale el gusto, porque lo vamos a hacer por la eternidad. Sin duda vamos a ser perfeccionados. Gonzalo, vas a cantar bien. Vas a y eso será para darle gloria al Señor. Pero independientemente, hermano, de nuestras voces, ¿qué mira el Señor cuando cantamos? Juan decía, ¿no? Torterolo decía y recordaba algo que es común. A veces cantamos y solo es un acto del canto. Si eso no surge de nuestro corazón, no llega, termina acá donde rebota el sonido, nada más. Así que lo importante es cómo estamos también alabando. Hay algunos textos, vamos a volver a leerlos. ¿El microfonero? Sí. Es un nuevo ministerio. No lo desprecies. Dale a Chuyo ahí el micrófono, que le encanta leer. Y el otro se lo hace a José, que también le encanta leer a música. 3 textos vamos a buscar. Uno ya lo leímos, pero lo vamos a releer porque el público se renueva. 1 Corintios 14:15, buscá José. 1 Corintios 14:15. Alicia, vos vas a buscar Romanos 15:9. Y de este lado, Marita, vas a buscar Efesios 5:19. A ver, dijimos que el principio establecido, si bien no hay un criterio o de forma explícita, algo que la Biblia nos marque de qué forma cantar, qué ritmo, qué cosa, ¿cuál era el principio que habíamos leído? Hágase todo decentemente y con orden. Ese es el principio eterno de Dios. Hay orden desde la creación y hay orden incluso allí en los cielos. Es el orden que Dios establece. Y dijimos que parte de la música, o como forma de nosotros de cantar, es glorificar a Dios. Por eso es tan importante la letra que se canta. La letra debe ser entendible, debe ser bíblica, sobre todas las cosas, y se debe tratar de él. A veces escuchamos música que se trata de yo, y son promesas que le hacemos a Dios cuando cantamos, y bueno, y al otro día capaz que rompimos la promesa que le hicimos cantando, ¿no? Es serio esto, no es así nomás. Porque de toda palabra ociosa también vamos a ser juzgados. Entonces, cuidado también con lo que se llama a veces música cristiana, porque se trata a veces de nosotros y no de él, ¿sí? También cuidado con los que veneran los himnos, porque las letras van quedando anticuadas
y el mensaje se tiene que entender. Entonces las generaciones pasan y lo que no vamos a desechar los signos, pero podríamos actualizar el lenguaje. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios siempre tiene que ser claro, desde este lugar y desde lo que cantamos. Porque hay gente que va a escuchar. Pedro, ¿se acuerdan? Lo nombramos, la historia donde se resumía la oración y el cántico con Silas y Pablo. Oraron y después ¿qué hicieron? Cantaron. ¿Quiénes los escuchaban? Dice. ¿Se imaginan qué sentirían? Pónganse del lado de los presos, un poco. Hay dos personas que las molieron a palos y las pusieron en un cepo en un lugar oscuro. Y de repente estoy escuchando que cantan y alaban a Dios. ¿Qué les pasaría por la cabeza, no? A estos presos. Primero que están pirados estos dos. Los golpes le afectaron el cerebro y están delirando ahí. Pero fíjense si fue de testimonio que hay una respuesta de Dios. Hay un terremoto terrible, se abre todo, y hay uno que había escuchado, no sabemos qué cantaron, pero sin duda lo que dijeron llegó al corazón de un carcelero. ¿Y qué pasó? Se arrodilla, dice, ¿qué debo hacer para ser? Por ende, lo que cantaban hablaba de salvación. Entonces, fíjense, a veces leemos y no prestamos atención o no meditamos en el hecho en sí. Fíjense, lo que se cantó fue palabra de Dios. Los salmos son palabra de Dios y eran ejecutados, eran cantados. Entonces, no hay que menospreciar la música y el canto, menos congregacional, porque también estamos dando testimonio con lo que cantamos. ¿Sí? Leemos los textos. ¿Puedo agregar algo también? Que en la música también, o hay congregaciones o hubo épocas en donde también se tenía como que a los instrumentos o a ciertos instrumentos no estaba bien visto, y la misma Biblia menciona el alabar con instrumentos, ¿no? Y hay muchos salmos y muchas listas de instrumentos, que incluso, yo digo, cómo es el Señor, ¿no? Que dejó en la Biblia, hay salmos que mencionan ponerle las flautas, las arpas y los címbalos. Entonces es como que hay uno de cada familia representado, ¿no? Los vientos, las cuerdas y los que se percuten, y ninguno está en manos de un poder espiritual contrario, ni Dios los desecha, al contrario, se encargó de dejarlo, ¿no? Qué detallista en esto de la música. Sí. ¿Cómo dejó expresar? Pero sí hay que tener en cuenta que también puede ser mal usado, Obviamente, ¿no? sí. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Esdras, cuando vienen y organizan, dice que los músicos tenían que estar entrenados para lo que hacían. O sea, no cualquiera tampoco ejercía el ministerio de la alabanza. Primero que tenía que ser de una tribu especial. ¿Se acuerdan quiénes eran? Los levitas. Dios les dio a ellos. Cuando nosotros llegamos a Calle Santa, cuando teníamos la cajita, era un día de verano, estaba la puerta abierta enfrente, y vamos llegando con Liz y las nenas que eran chiquititas así, y escuchamos guitarra eléctrica y batería, que era de las primeras veces que se usaban en el Capaz estaba yo ahí. Y seguro que estaba viendo yo ahí. Y pegamos una frenada, que casi no entramos. Decía que estaba Lilo Provenzano en la puerta y nos vio llegar y como para recibirnos, y no pudimos pegar la vuelta. Claro. Digo, ese era el concepto que nosotros teníamos de una guitarra eléctrica y de una batería. Apártate de mí, Satanás, decíamos. Entonces, y un instrumento es un instrumento. El santo es el que lo toca. Bien, leemos y no me distraigan más, por favor. Gracias por los aportes, gracias. Bueno, 1 Corintios 14:15, que no tenía. Yo. Dale, José. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Principio de Dios también en esto, Fíjense, habla de la oración y de la música. En espíritu y con entendimiento. Y esto nos evoca lo que Jesús le dijo a la samaritana. Hay un pedido, ¿sí?, de Dios escrito, que dice, ¿qué busca Dios? Adoradores, pero ¿cómo adoran? ¿Sí? Y eso va de la mano con lo que se dice ahí. Si bien el contexto estricto habla de que no hay un lugar físico para adorar a Dios, porque la discusión era esa, ustedes en Jerusalén, nosotros acá en el monte de Gerizim, y Jesús rompe eso y dice, ya está el tiempo, ya viene, donde no tenés que ir a un lugar para adorar a Dios, es en espíritu, no hay lugar físico. Nosotros donde estamos podemos adorar a Dios, que si lo hacemos bíblicamente, Él nos oye, y con un corazón sincero, ¿sí? Y en verdad tiene que ver con la verdad manifestada de Dios, ¿sí? Principio de Dios entonces también para aplicar en la música. Efesios 5:19, ¿quién lo tenía?
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Perfecto, fíjense cómo ahí ya parte, ¿de dónde parte esto? Del corazón. Del corazón, ¿sí? Es parte de ese mandamiento de amarás al Señor tu Dios con... Bien, perfecto. Y Romanos 15:9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré ante los gentiles y cantaré tu nombre. Perfecto. Fíjense, la confesión también tiene que ver ahí con la música relacionada a los que no conocen a Dios. Ahora, me meto un poquito más en el tema de la música. Ya consideramos que la letra tiene que ser bíblica, ¿sí? No podemos cantar cualquier cosa. Yo ahora les voy a leer algunas letras cristianas. Ustedes me van a decir qué tienen de cristiano, pero bueno. Pero también cuidado con el tema de la música. Yo les pasé un ejercicio no en vano, que pasaba distintos ritmos y generaba en nosotros ¿qué? Distintos estados de ánimo. Bien. ¿Por qué pasa eso? Porque la música es un lenguaje. ¿Está? La música es un lenguaje. Acá hay profesores de música que no me van a dejar mentir. Por ende, la música no es amoral. Cuando la música puede en vos generar ira, o generar cosas desagradables, o generar cosas buenas, entonces por sí misma la música ya tiene un componente moral. ¿Por qué transmito esto? Incluso los filósofos primeros, Aristóteles, Platón, ya decían esto. Platón, cuando escribe acerca de su maestro, dice que los buenos escuchan buena música y los malos mala música. Estamos hablando de 300 años antes de Cristo. O sea, ya ellos tenían el concepto de que la música no era solo una combinación de notas, ¿sí? De hecho, fíjense lo que es el lenguaje y la similitud, que nosotros no podemos decir que las letras son malas. La A es mala, la E. Sin embargo, al combinar el abecedario, cambia la cosa, ¿no? Ya hay palabras que pueden ofender. En la música es lo mismo, el do no es malo, el re tampoco. Pero cuando empezamos a combinar sonidos e incluso ritmos, empieza entonces sí a poder generar en nosotros cosas agradables y cosas desagradables. Entonces, concepto para llevarnos también hoy es que la música es moral, transmite algo en las personas que lo escuchan y eso ha sido así. Incluso en los cultos paganos, no en vano se utilizaban algunos tipos de músicas y de ritmos, para llevar consigo los cultos que no tenían nada de agradable a Dios, ¿sí? Ahora, yo les decía, y experimentamos un poco con los sonidos, qué es lo que generaba en nosotros, y yo copié algo muy reducido de lo que es la música. Hay toda desde que se desarrolla la neurociencia, a partir ya del siglo XX, se empiezan a estudiar también las cosas que pasan en el cerebro al escuchar distintas melodías, ¿no? Hay estudios muy interesantes, por ejemplo, comparan el reggaetón con la música clásica y es espectacular lo que se descubre en base a eso, ¿no? Y por algo a veces vemos en el mundo modas y cosas que surgen y a veces nosotros nos toca decir, es la moda pasajera. Cuidado porque detrás del mundo, ¿quién está? Y no hay nada bueno que el reggaetón genere, Los estudios marcan una hiperactividad constante del cerebro que por mucho tiempo prolongado puede generar malestar y genera cosas malas, además de estimular la sexualidad del hombre, ¿no? Porque hay centros de la sexualidad en el cerebro que son estimulados. Pero bueno, eso lo pueden buscar después. En Google está, o en YouTube, el estudio del reggaetón a nivel de neurociencia, y van a ver, por ejemplo, cómo esos ritmos y esas músicas no generan cosas buenas en los oyentes, sobre todo cuando es de forma crónica, obviamente, escuchaste 2 minutos. Bueno, algunos efectos de la música, los voy a leer rápido, pero quiero que presten atención. Liberación de neurotransmisores. Dopamina. Escuchar música placentera provoca la liberación de dopamina, un neurotransmisor relacionado con el placer, la recompensa y la motivación. Es por eso que la música que nos gusta puede hacernos sentir bien. Oxitocina. La música puede fomentar sentimientos de conexión social, lo que puede desencadenar la liberación de oxitocina, a veces llamada la hormona del amor. Por eso nos gusta cantar juntos y nos estimula, porque en nosotros también se generan liberaciones, así nos hizo Dios, de estas hormonas, y nos genera querer cantar más. Modulación de las emociones. La música tiene la capacidad de cambiar de estado de ánimo. Por ejemplo, la música alegre y rápida puede elevar el ánimo, mientras que la música lenta y melancólica puede generar tristeza.
Amígdala. La amígdala, una parte del cerebro involucrada en el procesamiento emocional, responde a la música, lo que puede explicar por qué algunas canciones nos hacen sentir nostalgia, miedo o alegría, ¿sí? Parte de eso lo vimos la clase pasada en el ejercicio que hicimos. Memoria y recuerdos. Acá todos se van a sentir identificados. La música tiene una conexión única con la memoria. Las melodías familiares pueden evocar recuerdos vívidos y emociones relacionadas. El hipocampo, una región del cerebro crucial para la memoria, se activa cuando se escucha música que tiene una conexión emocional. No me digan que no les pasó, ¿no? Música que por ahí escuchaba a tu viejo, que ya no está, o tu vieja o lo que sea, cuando le escuchaste, hasta a veces te hace emocionar, porque queda guardado en nuestro cerebro la relación de la música con partes de nuestra vida. También puede ser con cosas malas, ¿sí? 4. Relajación y reducción del estrés. La música lenta y calmante puede reducir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, promoviendo un estado de relajación. Y de hecho esto lo utilizan mucho en lugares de yoga, sí, pero cuando te vas a hacer un masaje no te ponen heavy metal. Música, bueno, porque se sabe que esto tiene efecto también de relajación en nosotros. Hay algunas zonas que se llaman ondas alfa, que estimulan en el cerebro, que ayuda incluso a la concentración. Yo cuando estuve estudiando esto lo probé, sí. Algunos puede ser que les dé sueño también, pero favorece cuando estás estudiando que sea mejor el estudio así que importante. Sincronización cerebral y foco. La música también puede ayudar a mejorar la concentración y el enfoque. Los patrones rítmicos pueden sincronizar las ondas cerebrales, ayudando en tareas que requieren atención sostenida. Esto es lo que yo les comentaba recién. Estimulación del cerebro. Escuchar y tocar música involucra casi todas las regiones del cerebro, activando áreas relacionadas con el movimiento, la corteza motora, planificación y coordinación, lóbulo frontal, y la audición, lóbulo temporal. Esto explica por qué aprender música o tocar un instrumento mejora habilidades cognitivas. Esto yo, desde cuando empecé a ejecutar la guitarra, escuchaba, por ejemplo, que no me gustaba mucho la matemática y decía que justamente la música era mejor, que la matemática era mi mejor excusa para decir la música es mejor, ¿no? Pero sí, querer mejorar cognitivamente, ponete a estudiar algún instrumento, te va a mejorar toda la parte que hemos visto, desde la parte motora, planificación y también las habilidades del lóbulo temporal, que es la audición. Obviamente si sos sordo, ojo, ¿no? Pero hubieron músicos sordos, así que voy a decir cómo, pero ahí generaron música y música era buena. Y lo último, efectos terapéuticos. ¿Se acuerdan de la musicoterapia que se habla? Bueno, la musicoterapia se utiliza para tratar trastornos emocionales como la depresión y la ansiedad, y para ayudar, fíjense, esto no lo sabía, en la recuperación de acciones cerebrovasculares, ya que la música puede estimular el cerebro para volver a conectarse. Bueno, cada poco tiempo salen nuevas cosas en cuanto a la música que se están descubriendo a partir de que se pueden lograr ahora imágenes a tiempo real de lo que los estímulos pueden generar en el cerebro, ¿sí? Hay mucho más, yo solamente traje esto de forma reducida, pero también esto tiene que ver con que no podemos ponerle una letra a cualquier ritmo o a cualquier música, ¿no? Eso es importante también. Por eso cuando decimos qué es más importante, la letra o la música, las dos cosas, las dos cosas. Sin duda la letra tiene que ser bíblica, pero la música no podemos poner Dios te ama con un ritmo que no está generando desagrado, ¿se entiende? Entonces todo tiene que ser armonioso y tiene que haber criterio para utilizar esto. Por eso el orden y la armonía es un principio de Dios. Yo les conté en algún momento la anécdota con Billy Graham, ¿sí? Él utilizaba en sus campañas un himno que ustedes van a decir, bueno, le criticaban ese himno, tal como soy, ¿sí? Sin más decir que otro yo no puedo, lo conocen todos, ¿sí? Entonces él cuando hacía el llamado ponía de fondo ese himno suave y los músicos tocaban, que empezaron a decirle que la cantidad de almas que se convertían era porque él usaba la música. Billy Graham, que no era ningún tonto, dice, bueno, vamos, ora al Señor obviamente, pero se queda preocupado por esto, y cuando hace una de sus campañas, dijo, lo llamó la campaña silenciosa porque en el llamado no tocó nada. Dijo, quiero demostrar que si bien la música puede generar cierta propensión, lo que se está predicando además era la palabra de Dios, y la letra de ese himno, que no era
a ver, ¿qué puede transmitir tal como soy más que escuchar una letra bíblica y una música armoniosa? Entonces, ¿qué hizo? Predica sin música y dice los que estaban ahí que los primeros segundos fueron como nada, nadie se paraba, ¿viste? Entonces Billy Graham sigue predicando y le corría obviamente la gota, dice, si esto es real, había todo un trastorno que le generaría, bueno, de a poco empezaron a pararse y ese día también se convirtieron en un montón de almas, al punto que después le pidieron que volviera a poner la música tal como son. Sí podemos, y esto es triste a veces, cuidado con querer inducir en el público cosas con la música. A veces, sobre todo ahora, no sé por qué pongo la radio cristiana y te cantan 25 veces, te repiten la misma frase, con la misma melodía. Yo no sé si es un estilo que se está tomando ahora, pero hermanos, tengamos cuidado porque primero que lo que transforma el corazón es el Espíritu Santo. Y nosotros si generamos solo un emocionalismo, eso no dura nada, se va la persona y a las pocas horas que la pasé bien y ya está, ¿no? Y nosotros tenemos que generar con la palabra de Dios que el Espíritu trabaje, no con las emociones. Sin duda, obviamente, somos emocionales y muchas veces nos hemos derramado en lágrimas delante del Señor, pero que no sea a causa de un manejo desde acá, de querer conducir a algún lugar, que sea el Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Tristemente vemos esto, ¿no? A veces repeticiones y repeticiones tras repeticiones para generar un estado. Hermano, eso lo hacían también las tribus aborígenes, antes de estar en trance. Repetían y después se producían cosas que estaban fuera de la razón. Por eso el culto nuestro es un culto racional, ¿sí? Pueden haber emociones asociadas, seguro, pero el culto no es emocional, es racional primeramente. En base a lo que nosotros creemos y entendemos, nuestras emociones salen porque están con nosotros. Pero primero, por eso la fe no es un sentimiento, la fe es una certeza y una convicción, no es emocionalismo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado también con la música, porque se ve esto, lo vemos en cultos llamados cristianos. Gracias a Dios nosotros no, yo doy testimonio que acá eso no sucede, pero siempre hay que estar con los ojos atentos, ¿sí? Porque sí es cierto que se genera y pasa. Les leo dos letras. ¿Cómo se pasó el tiempo? Bueno, les leo dos letras, me dicen cuál de las dos es más cristiana que la otra. No les voy a decir los artistas porque no quiero estigmatizar si a alguno le gusta el artista. Dice una, cuando usted salta en los muros de... No, cristiano. Esta letra es, en teoría, cristiana, de músicos que en teoría son cristianos, ¿no? Dice... Después hablamos. Cuando usted salta, los muros de pecado caen. Arrancamos. Salta para Cristo. Salta para Cristo. En medio de la alabanza, brinca. En medio de la alabanza, brinca. Que suba al cielo este gozo. Salta para Cristo. Brinca como corderito. Está un poco flojita, digamos. Se le leí los más poéticos de la vida. Esa es la que tenemos que aprender a... Yo sé que a algunos les gusta. Para los niños. Claro. Sí. Pero acá estamos hablando de un todo, ¿no? Otra letra. En este mundo reinando está la mentira, la fantasía y la maldad. La gente no cree o ignora que Cristo es la vida, que es el camino y la verdad. Al mundo le queda ya muy poco tiempo de vida, el Hijo del Hombre está por llegar. Como ladrón en la noche regresará al mundo y a todos sus hijos arrebatará. ¡Ey! No te duermas, debes despertar. ¿No ves que estamos viviendo en el tiempo final? Y fiel a su promesa, Cristo volverá, porque a su pueblo elegido Él vendrá a buscar, y allí estarás si crees de verdad. Esa es la cristiana. Los dos son intérpretes en teoría cristianos, pero hay una marcada diferencia en la letra. ¿Cuál de las dos letras tiene el mensaje más bíblico? Esa es la pregunta. Bien. Ahora quiero que escuchemos esta última, ahí Luciana la va a poner, se llama Tiempo Final. De Bach. Subí un poco el volumen. ¡Echale!
frase pasada, algunos les agrado y a otros ira. Esto es un contexto general. Ya les digo, independientemente de que a algunos les pueda o no gustar, esto estamos. El Hijo de Dios, ¿qué busca agradar a quién? ¿A sí mismo? A Dios. Listo. ¿Está? Independientemente, yo no quiero decir que esta música ni es pecado, ni el ritmo, ni nada, porque esto es personal y tiene que ver con los gustos propios. Lo que estamos hablando acá es de un culto cristiano, ¿sí? Lo sacamos de Santiago porque era una iglesia en persecución que tenía problemas y traemos el tema de la música también, que a veces no se suele hablar mucho de esto, para poner el blanco sobre negro, ¿no? Todos, miren, quien les habla ha escuchado música y aprecia la música y a veces me duermo con música. Tengo a mi mujer ahí, ¿no? De testigo. Que a veces me habla en la noche y yo estoy así, tiene que codearme porque estoy con la música. La ayuda idónea es para hablarte. Sí, pero a la noche ya se acabó ya el tema de hay que relajar, hay que dormir. Pero he escuchado desde heavy metal hasta Bach, desde música irlandesa hasta música puneña, que también me gusta, sí. Yo no soy, digamos, de las personas reducidas a que hay que escuchar solo esto, porque yo no les puedo decir eso, porque me gusta la música, escucho los ritmos, trato de pescar qué instrumentos se está tocando, qué arreglos se usan. Es decir, es más, cuando escucho música me concentro en todo lo demás para prestar atención a eso. Cuando escucho música cristiana, sí me gusta mucho más ver qué letras está transmitiendo, porque ya les digo, en el eslogan de música cristiana podemos tener el salta salta, podemos tener también esto, que aunque tiene una hermosa letra, se ve opacada ¿por qué? Por un ritmo que puede generar desagrado. ¿Y quién va a querer escuchar una hora de esta música? ¿Se entiende? Bien. Entonces, a veces también puede ser usada, quiero saltar un poco, para dar testimonio o cantar una verdad a un grupo que tiene uso por ese tipo de música. Es como llegar a un público dándole el mensaje de Cristo con lo que les interesa escuchar a ellos. Pero creo que tiene ese fin, porque la música también tiene como utilidades. No creo que con esta música es adoración a Dios, sino que tiene otra connotación, otro objetivo. Capaz que es cantar una verdad. En vez de decirla con palabras, la cantás. Pero adorar a Dios ya ahí sí, como que tenés que seleccionar el ritmo, porque te va a provocar determinado estado de ánimo. Esto no y no nos imaginamos a Los Ángeles. No. Puede ser, pero acuérdense siempre esto, la música es moral y por ende lo que transmite también es importante y nosotros somos nueva creación, entonces puede ser que se utilice en algún momento para ese ambiente, pero acordemos que igual la música no convierte a las personas, lo que convierte yo creo que sobre todo gente que ha evangelio. sido rescatada, tal vez de una vida que tiene relación con eso, o lo mismo el rap, y hoy lo usan para dar testimonio a ese público que los escuchaba a ellos y cantarles que Cristo los cambió, o sea, contarles una verdad. Pasa que la música hoy es universal, entonces ya no es que vos la tocás solo en ese ambiente. Hoy el llamado reggaetón cristiano, hermano, suena en todas las radios. Suena en todas las radios, ¿sí? Y yo no les traje ese estudio porque iba a ser muy largo, pero estimula todos los focos del deseo sexual. Y cuando vos pones eso, sobre todo en adolescentes, nosotros que estamos ya medio grandes, bueno, ¿no? La manejamos de otra forma. Algunos. Pero también tiene que ver con la madurez espiritual. Si continuamente estás escuchando un ritmo que te está estimulando áreas del cerebro que estimulan la parte sexual, y bueno, no creo que nada bueno pueda surgir de eso, ¿no? Sobre todo cuando hay videos asociados a esa música que no son muy gratos que digamos, ¿no? Entonces, criterio... Eli, ¿qué decís? Yo entiendo que ciertos ambientes donde... Poné el micrófono. Si no, yo entiendo y acepto que en ciertos ambientes va a tener una recepción mejor si escuchan sus propios ritmos, los ritmos que a ellos les gustan, pero en la iglesia no podemos poner lo que se escucha en un ambiente determinado. En la iglesia tenemos que seleccionar y por sobre todo que haya orden. Si yo canto a los gritos, ¿estoy cantando a Dios o me estoy escuchándome a mí misma? Sí. Qué bien que canto, muy bien que adoro. Cuanto más grito, mejor adoro. Y bueno. Sí, bueno, el hecho de ponernos nosotros puede ser en cualquier ministerio igual, ¿no? Desde la música hasta, no sé, el que está adelante, ¿no? Que lo hace para agradarse a sí mismo, incluso a los oídos. Eso lo sabemos como principio, nosotros adoramos a Dios. Pero miren,
Hay personas que han sido rescatadas de esos lugares y no quieren volver a escuchar esa música tampoco, porque les trae, es lo que decíamos, que la música trae también recuerdos. Entonces por eso también es importante tener criterio a la hora de tocar este tema de la música cristiana. Quiero terminar cortito, por favor. Y que una vez aprendí que hay un salmo donde David dice: pasaré a la muchedumbre a donde el sacerdote canta. Y yo pude entender de que en muchísimas oportunidades las canciones y la dirección de los que adoraban me abrían puertas espirituales para meterme más profundamente en Dios. Y resulta que después, cuando volví a casa, me duraba hasta el martes. Y yo decía, ¿cómo? Volví a cantar lo mismo, y ya el miércoles era como que esa canción había perdido importancia. Y no era así. Yo había perdido la comunión por una cosa o por otra, y a veces muy velozmente, en 2 o 3 días, y me preguntaba qué pasaba. Mis hermanos estaban permaneciendo en Dios, adorándole como costumbre, y eso era lo que transmitían. Porque cada vez que estaban ellos, yo escuchaba y yo sabía que era Dios que me estaba llevando de la mano a su lugar. ¿No es cierto? Porque el propósito de la celebración de la cena, ¿no es cierto?, es adoración a Dios, al que dio su vida por nosotros. Y bueno, cuando vos hablabas de la repetición, una cosa que solía pasar, que Alicia también puede dar testimonio, una canción que una vez me acuerdo la cantamos, calculo que 14 veces o 18 veces, pero me acuerdo de 2 o 3 textos. Y era una canción que dice: bajo la sombra de tu cruz, bajo la sangre de Jesús, cada día yo quiero estar bajo de aquel raudal. Y mientras se iba cantando, pasaban cosas, seguro que la emoción, pero en una palabra bíblica y con un respaldo de la santidad de los que estaban ministrando y soltando esos textos. Y a lo mejor lo habíamos cantado 2 veces y soltaban un texto bíblico, pero la canción se volvía a repetir y se volvía a repetir. Y yo me quería mantener parado. Y me caía de rodillas, viendo mi condición y viendo lo que caía de arriba. ¿Qué caía de arriba? El testimonio de la sangre sobre mí. Y ahí cobraba esa repetición y esa canción. Cobraba sentido en mi vida. Y ya no me preocupaba que me caía. No era eso lo importante. Lo importante era lo que me estaba pasando a mí. La convicción del pecado. Y la convicción del lugar a que esa sangre puede traerme. Pero tenemos que atrevernos a no quedarnos duros cuando el Espíritu Santo que te está haciendo doblar la rodilla. Y esto es bíblico, hermano. Esto es bíblico. Y si no, léanlo en el último capítulo de Isaías, ¿no? Cuando habla de los que tiemblan a mi palabra. De los que tiemblan a mi palabra. Tenemos un amigo, un cartero, que cuando venía a casa a repartir, resulta que dejaba, entraba a la carrera un momento y dejaba las cartas arriba de la mesa mientras las iba organizando para meterse al barrio. Eso lo tendría que haber traído él de la casa. Lo ponía ahí y nosotros cantábamos, hablábamos con él, lo orábamos antes que se fuera de casa. A veces se tomaba 15, 20 minutos, comía los higos de la planta nuestra que le encantaban a él y orábamos.
Y cada vez que orábamos, temblaba él, no se podía tener en pie. Y yo lo tengo hoy como bien. No que se cae haciendo pantomima, sino alguien que ante Dios tiembla. Bien, bien, se va el tiempo. Entiendo el punto. Perdónenme. Entiendo el punto. Acá no se trata de juzgar lo que cada uno siente. ¿Ah? Todos nosotros hemos experimentado quebrantamiento delante de Dios. Lo genera la palabra, no la música, y no la repetición. ¿Sí? El Señor que dijo, no usen vanas repeticiones cuando oran. El mismo principio se aplica en el canto. Porque si yo voy a lograr ese estado solo repitiendo, ya no es algo genuino. Tiene que partir de mi corazón, de mi espíritu. Y después cada uno en lo personal es distinto. ¿Sí? Por eso no juzgamos personas, no juzgamos actitudes. Si la persona está adorando al lado tuyo y está llorando, hermano, déjalo. No lo juzgues. Es la experiencia que tiene con lo que está viviendo en su corazón. Hay situaciones de vida difíciles, hay letras que nos generan y nos emocionan. Hoy Mati hablaba, ¿no?, de esto de la inmensidad de la obra y de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cómo no nos puede conmover eso? ¿Cómo no nos va a conmover cantar? Pero lo que estamos hablando hoy, que no nos pasemos al otro lado de querer generar esto a través de un ritmo, de una música, ¿sí? Eso es lo que se transmite. Después, hermano, esto no es jugar las actitudes para nada de las personas, ¿sí? Y algo que con lo que termino porque el tiempo pasó. Todo nuestro ser tiene que ser entregado a Cristo. Hebreos dice como un sacrificio, aún nuestros sentidos. ¿Ustedes creen que la vista debe ser sometida a Cristo? Sí. ¿El gusto? Si nosotros damos rienda suelta a lo que nos gusta, Sergio, si comes dulce, vos que tenés propensión a ser diabético, ¿qué pasa? Mal, ¿no? Y nuestro cuerpo es templo de qué. Y así con todo lo que oímos, hermanos, es igual. Entonces también, Job dice que iba a poner freno, ¿no?, a su lengua e incluso a sus ojos. Pero todo nuestro ser tiene que ser sacrificio vivo al Señor. Entonces tenemos que cuidar todo. Ni hablar de las frecuencias, no me puse a hablar de las frecuencias nocivas. Los volúmenes, los decibelios altos, por ejemplo, yo había notado, a partir de 85 decibeles por encima ya es nocivo para. Entonces eso también hay que cuidar, ¿eh? La parte biológica nuestra. Hay muchas cosas que encierran. Esto requiere obviamente un poco más de sentido espiritual, de indagación, de maduración y de crecimiento. Uno no puede exigirle lo mismo a alguien que recién aceptó a Cristo y está creciendo. Y hay que tener paciencia, lo venimos estudiando y lo venimos viendo, pero los que hemos logrado cierta madurez espiritual tenemos que entender estas cosas. Y acuérdense, nosotros no nos agradamos a nosotros, agradamos a Dios. En nuestra vida personal y en la iglesia, como cuerpo de Cristo.